Vamos a pensar en la actividad 48, vamos a pensar el problema 162. Dice, una población de aves cuenta inicialmente con 200 individuos y se duplica cada 3 años. Es decir, cada 3 años esos 200 individuos se duplican. Si X representa la cantidad de años transcurridos y P de X la población de aves después de X años, ¿cuál es la fórmula asociada a la función P de X? Yo quiero encontrar la fórmula que me dice para cualquier año cuál va a ser la población. Entonces dice sugerencia, sin tener aún la fórmula, con la información ofrecida, ya se puede saber el número de aves a los 0, 3, 6 y 9 años transcurridos. Entonces lo que dice es, armate una tablita para empezar a pensar. Entonces vamos a armar la tablita. Tenemos los años transcurridos, hacemos X, y la población a la que llamamos P de X. Entonces dice que inicialmente son 200. Inicialmente vamos a decir entonces a los 0 años transcurridos. ¿Bien? Bueno, pasan 1, 2. Dice que cada 3 años se duplica. Entonces, cada 3 años se duplica. Entonces yo sé que en el año 3 voy a tener, en vez de 200, voy a tener 400. En el año 6, en vez de 400, voy a tener 800. ¿Bien? En el año 9, en vez de 800, voy a tener 1600. Y así, ¿sí? Si pienso en el año 3 años más, ¿no? En el año 12 voy a tener 3200. Siempre voy duplicando. Yo sé que cada 3 años se duplica. Entonces, como se duplica, yo sé que cada uno de estos es múltiplo de 2 del anterior. O sea, 400 es múltiplo de 2, de 200. 800 es un múltiplo de 2, o sea, en este caso sería de 4, de 200. Si me fijo, fíjense. Otra de las sugerencias que da dice, fíjate que 200 es lo mismo que 200 por 2 a la 0. ¿No? ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Vamos a empezar así. 200 es lo mismo que 200 por 1. Y esto es igual a 200 por 2 a la 0. 400 es lo mismo que 200 por 2. Y esto es lo mismo que hacer 200 por 2 a la 1. ¿No? O sea, 2 a la 0 es 1. Me da 200. 2 a la 1 es 2. Me da 400. 800 es lo mismo que hacer 200 por 4. Y esto es lo mismo que 200 por 2 al cuadrado. 1600 es lo mismo que hacer 200 por 8. Y esto es lo mismo que 200 por 2 al cubo. ¿Lo ven? 3200 es lo mismo que 200 por 16. Y esto es lo mismo que 200 por 2 a la cuarta. Y así voy a tener que cuando pasen 3 años acá voy a tener en el año 0, 2 a la 0, 200 por 2 a la 0. En el año 3, 200 a la 1. ¿Bien? Entonces lo que ya sé es que la base del exponencial va a ser 2 porque duplica. ¿Bien? El valor que multiplica va a ser 200, que es el valor inicial, es el de 2 a la 0. Lo que me faltaría ver bien es cómo va a ser este exponente, porque fíjense, yo sé que P de X entonces me va a quedar 200 por 2, pero yo acá no puedo poner el X directo, porque si yo pongo X me va a quedar que en el año 1 me queda 2 a la 1 y no. Entonces ahí es donde tengo que poner dividido 3. ¿Por qué dividido 3? Y porque fíjense esto, cuando hayan pasado 3 años, o sea X valga 3, ¿no? Cuando X valga 3 me queda 3 dividido 3, 1 y me queda 2 a la 1, que está bien, porque recién a los 3 años duplica. ¿Se ve? Por eso divido por 3. Cuando X valga 6, me va a quedar 6 dividido 3, 2. Y me va a quedar 2 al cuadrado, que estaba bien, era lo que yo había visto. Y ahora puedo calcular para intermedios, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde dejé mi calculadora? Acá está. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero calcular P de un año ahora, me va a quedar 200 por 2 a la 1/3. Y esto es igual, bueno, en los videos del profe están, en mi calculadora es distinto, fíjense la de ustedes. Voy a poner 200 por 2, yo tengo en este botón, este de acá. Ahí, 2 a la, y acá voy a poner 1/3. ¿Sí? Ahí se ve. 200 por 2 a la 1/3, apretando este botón. Y esto me da que transcurrido un año voy a tener 251, bueno, 98 más o menos
siempre todo esto es aproximado, ¿no? No voy a tener 251,98 aves. Pero ponele, voy a tener entre 251 y 252 aves al cabo de un año. Puedo calcular al cabo de 2 años. Entonces acá me queda 200 por 2 a la 2/3. Entonces tengo que al cabo de 2 años tengo 317,48. O sea, voy a tener entre 317 y 318 aves. Y al cabo de 3 años me va a quedar 3 sobre 3, 1, 2 a la 1, voy a tener 400 aves. ¿Sí? Bueno.